Saber que nosotros vamos a también ser ungidos como Cristo fue ungido. Amén. Esto es parte de este gran propósito por el cual estamos en esta tierra. El gran propósito es el que nosotros seamos cada día más como nuestro Señor Jesús. Y el versículo que vamos a estar meditando está hoy en Hechos capítulo 10, versículos 38. Y la palabra de Dios dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Porque Dios estaba con él. Entonces vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nosotros también seamos ungidos, como Él lo fue, que nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo, que podamos caminar en el poder del Espíritu Santo, que podamos ser bendición para muchas personas que hoy día están siendo atormentadas, están siendo azotadas, están siendo esclavizadas por el diablo, pero el Señor les puede liberar. Amén. Entonces vamos a estar meditando en eso en esta mañana. El jueves pasado eh, acompañé a Fabián y a Samu al entrenamiento de fútbol, aquí en una escuela de fútbol en el Doral. Y cuando íbamos a salir, cuando íbamos a salir del entrenamiento, nos encontramos con una señora que había parqueado su carro de tal forma que estaba bloqueando toda la circulación del parqueadero. Y no había manera, mejor dicho, que hubiera flujo vehicular en ese lugar. Y digámoslo así que inmediatamente todo el mundo empieza a decir, oiga, pero no se preocupan por los demás, o sea, no piensan en los demás. Además de todo, que había múltiples lugares donde hubieran podido parquearse. Pero es una característica hoy día, nosotros vemos en las personas, ¿no? Que, digámoslo así, están llenas de sí mismas. Están llenas de sí mismas. Solamente se preocupan por ellas, ¿no? Están llenas de sí mismas, llenas de su gran yo soy, llenas de autosuficiencia. Y, y digo esto porque sabemos que es algo que todos los días nosotros encontramos. Encontramos situaciones donde nosotros decimos, pero ¿por qué no piensan en los demás? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué los demás? ¿Por qué algunas personas no pueden pensar en los demás? Porque como están acostumbrados y como se ha popularizado el dicho, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y la gente lo dice hasta con orgullo. Y vivimos llenos de nosotros mismos. Pero si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, si queremos nosotros ser llenos de la unción del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, vamos a tener que aprender a negarnos a nosotros mismos. Fíjense lo que les estaba diciendo. Esta señora, por así decirlo, llena de sí mismo, se parqueó de tal manera que bloqueó el flujo vehicular. Cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos, vamos a bloquear el mover del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Vamos a bloquear esos ríos de agua viva que deben estar brotando en nuestro interior. Si estamos llenos de nosotros mismos, no va a haber lugar para que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Amén. Por eso necesitamos en las palabras de Cristo. Si te niegas a ti mismo, el momento que yo me niego a mí mismo,
Ese momento, digámoslo así, es cuando se abre la válvula para que el Espíritu de Dios empiece a llenar cada compartimiento de mi vida. Pero en el momento que yo escojo mi yo sobre el Señor, estoy literalmente estoy bloqueando al Espíritu de Dios que quiere llenarme. Él ya está en nuestros corazones desde el momento que recibimos a Cristo. Pero necesitamos entonces nosotros negarnos a nosotros mismos y Él va a empezar a fluir en nuestras vidas. Amén. Entonces nos damos cuenta, hoy vamos, que Jesús, la Biblia nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos ser llenos por el Espíritu de Dios y ser ungidos por el Espíritu Santo. Amén. Y en esta mañana vamos a aprender algunos de esos principios para que seamos llenos del Espíritu Santo y seamos ungidos con el Espíritu de Dios. Para ser ungido con el Espíritu de Dios necesitamos primero ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces, por eso vamos a hacer un poco más énfasis en ser llenos del Espíritu, pero también teniendo en cuenta que Dios quiere ungirnos con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayamos a predicar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Para que vayamos a sanar los corazones que están quebrantados, que están abatidos. Para que podamos ser usados para que los ojos de los ciegos se abran. Para que las personas reciban sanidad. Para que se proclame el año de la buena voluntad del Señor. Amén. Entonces, Dios quiere ungirnos para que seamos útiles en sus manos. Pero el primer lugar para ser ungidos necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, en primer lugar, Jesús fue lleno del Espíritu de Dios. Y es maravilloso ver cómo aún Cristo fue lleno del Espíritu Santo. O sea, pensemos en un momento, Dios, que nosotros estamos diciendo, el Señor Jesús. Yo casi quedaría casi por sentado que digo, no, pues Él es Dios, pues en Él habita toda la plenitud de la deidad, pero la Biblia nos enseña que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y si Jesús necesitó ser lleno del Espíritu de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios? Amén. Necesitamos, cada día esa es nuestra primera necesidad. El Señor permaneció cuando estaba en este cuerpo en esa íntima, eterna y perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso él estaba lleno del Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña y nos dice, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Entonces la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos llenarnos del Espíritu de Dios y hace el contraste como una persona cuando se llena de vino. Y el Señor está diciendo, no se intoxiquen de vino, como diciéndonos, lo que Dios quiere es que ustedes se intoxiquen del Espíritu Santo, que seamos llenos, que estemos totalmente llenos del Espíritu de Dios, que vivamos nosotros intoxicados, digámoslo así, como dice la Biblia,
Una persona cuando está intoxicada es una persona que está fuera de sí mismo, actúa fuera de sí mismo, ¿cierto? Una persona intoxicada es una persona desinhibida, ¿cierto? Es una persona, algunos borrachitos se ponen, se envalentonan, ¿cierto? Y entonces en ese momento están llenos casi que de agresividad. Otros se ponen románticos, etcétera, etcétera. Pero el punto de todo es cierto que esa persona empieza a actuar fuera de sí mismo. Hay algo que uno percibe que está controlando a esa persona. Y en ese sentido, ¿qué él lo está controlando? Lo está controlando el alcohol. Y el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu de Dios. Yo les conté la otra vez, a mí no se me olvida, me impactó tanto esa escena de un muchacho que en su vida pasada había sido eh, bisexual, homosexual, había practicado prostitución, bueno, y me acuerdo, se para en un avión cuando la gente estaba desembarcando y el hombre se levanta y dice, no les quiero molestar por mucho tiempo, solamente escuchen, este es el mensaje más importante. Jesucristo murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados. Él puede transformar sus vidas. Yo antes era un bisexual y empieza ahí a contar su testimonio así rapidito, pero el hombre, de verdad, uno mira el video y uno alcanza a sentir, digamos, esa convicción profunda, ese poder con que estaba hablando. Que uno dice, y lo que les digo, no es fácil en un avión, ¿sí o no? No es fácil, uno tiene que tener realmente valor para hacer algo como eso. Y eso es cuando este muchacho de verdad se le notaba, estaba lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor es como quiere que nosotros andemos de esa manera. Y fíjense que una persona cuando está manejando, como decimos en inglés, ¿no? Driving under the influence. Hay algo en su comportamiento que nosotros podemos percibir. Y eso es lo mismo cuando nosotros estamos, digámoslo así, viviendo bajo la influencia del Espíritu. Nosotros también, las personas también van a poder percibir que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. ¿Ustedes se acuerdan en los grandes eruditos de Israel que veían a Pedro y veían a los demás apóstoles predicando y decían, oiga, esta gente es gente del vulgo, ¿cómo están predicando de esa manera? Y decía, y reconocían que ellos habían estado con quién, con Cristo. Entonces, así es como Dios quiere que nosotros vivamos, va viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Amén. Que, que, y necesitamos nosotros continuar bebiendo, porque fíjense, una persona no se intoxica porque no, que un chupito de cerveza. No, una persona para que se intoxique. Y así nosotros necesitamos también realmente continuar bebiendo más del Espíritu de Dios. Aquí la palabra, digamos, cuando el apóstol dice, sean llenos del Espíritu Santo, hablemos un poquitico aquí griego, pues, porque es importante. Este es un imperativo pasivo, presente, continuo y plural. Ya hacemos la distinción de cada una de estas cosas. Imperativo pasivo. El apóstol lo que está diciendo es, permitan, permitan que el Espíritu Santo los continúe llenando. Es un imperativo en el sentido que no es una sugerencia, ¿ya? No es una opción, no es una recomendación. Es que si nosotros no somos llenos del Espíritu de Dios, no podemos vivir la vida cristiana. No hay ninguna otra posibilidad. Si no estamos llenos del Espíritu de Dios, es imposible vivir
para agradar a Dios. Es imposible vivir en victoria. Es imposible recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pregunto, ¿quién de nosotros quiere vivir derrotado? ¿Quién de nosotros quiere dejar de heredar todas las bendiciones que el Padre ya nos ha asignado? ¿Quién de nosotros no quiere conocer la plenitud de Dios? La única opción es dejándonos ser llenos del Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos manda, nos ordena. Entonces necesitamos nosotros permitir al Espíritu de Dios que nos siga llenando. Ahora, es pasivo porque ¿me puedo yo llenar del Espíritu Santo? No, es el Espíritu de Dios el que me va a llenar a mí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es que es pasivo lo que el Señor me está diciendo, por eso está diciendo, dejen que el Espíritu Santo de Dios los llene, no bloqueen el mover del Espíritu de Dios. Por eso la historia al comienzo, cuando les dije que la señora fue y bloqueó el tráfico. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos con el Señor. Nosotros bloqueamos el mover del Espíritu de Dios. Cerramos la compuerta donde el Espíritu de Dios quiere moverse en nuestras vidas. Amén. Entonces, si estamos llenos de nosotros mismos, no vamos a darle lugar al Espíritu de Dios. Por eso es claro desde el comienzo cuando Jesús dice, niégate a ti mismo. Me niego a mí mismo y esos ríos de agua viva van a empezar a fluir en nuestro corazón. Amén. Es un presente continuo. El mejor ejemplo es lo que el Señor mismo nos habla del Espíritu, que el Espíritu de Dios son como ríos de agua viva. Ustedes saben, uno se mete en un río, como dicen, esa agua que pasó por ahí en este momento no vuelve a pasar, ¿cierto? Sino que ya eso sigue circulando, sigue fluyendo. En ese sentido es que también el apóstol acá nos está hablando, que nosotros debemos estén siempre siendo llenados por el Espíritu Santo. Estén siempre siendo llenados por el Espíritu Santo. Ese río tiene que continuar fluyendo, tiene que continuar moviéndose en nuestro corazón. Amén. Por eso, la porción de esta mañana ya no me sirve para este momento. La porción de este momento ya no me sirve para por la tarde. Necesito en todo momento que el Espíritu de Dios siga fluyendo. Y esas también son las buenas nuevas en cuanto a nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos agotados? ¿Cuántas veces nos sentimos que ya no podemos más? Que ya básicamente, ¿cierto? Se me acabó la batería. Estoy bajito de nota. Ya no puedo más. Qué buena noticia. Saber que hay una recarga constante por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo va a continuar recargando mi vida y las fuerzas que tuve esta mañana ya no las necesito en este momento porque en este momento el Espíritu Santo de Dios me está proveyendo de nueva fuerza, me está proveyendo de todo lo que necesito para en este momento. Amén. Entonces, ese es el sentido en que es un presente continuo. Una que es interesante. Es una forma plural. Que el Señor no está diciendo, no le está diciendo ahí, digamos, Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sé lleno del Espíritu Santo. Le está diciendo a toda la iglesia, todos ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, que toda su iglesia ande en la llenura del Espíritu Santo, en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Todos. Ahora, la palabra lleno, algunos de los usos que encontramos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, la Biblia dice que
cuando Jesús fue a ser tentado al desierto, dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, escuchen esto, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando soy lleno del Espíritu de Dios, voy a ser llevado. Y nuevamente, hay esa connotación, digamos, de una forma pasiva, que es el Espíritu Santo de Dios el que activamente está obrando, pero Él requiere de mi cooperación. Pero no es maravilloso saber que Él es el que está haciendo, por así, el desgaste, que no soy yo el que estoy cargando. Él es el que me está llevando. Jesús fue llevado por el Espíritu. Jesús fue transportado, por así decirlo. Jesús fue movido por el Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu, vamos a ser llevados por el Espíritu. Amén. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice que los discípulos se llenaron de tristeza, ¿se acuerda cuando Cristo les dice, yo me voy a ir? Y dice, ¿qué le pasó a los discípulos? Se llenaron de tristeza. Y cuando uno está lleno de tristeza, uno, digamos, no puede contener sus lágrimas, no puede parar de llorar. Si uno está sumergido en una tristeza profunda, eso es lo que va a ocurrir. O sea, tiene este sentido cuando somos llenos de que voy a ser finalmente hasta conquistado por esto que me está llenando. Como cuando Cristo se para un día en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿cierto? Porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, etcétera, etcétera. Y dice que las personas que estaban en la iglesia, dice que se llenaron de ¿qué? Se llenaron de ira, al punto que tomaron a Jesús, léanlo ahí en el Evangelio, en Lucas el capítulo 4. A Jesús lo tomaron y lo llevaron al borde del barranco de la ciudad y lo iban a arrojar en el precipicio. ¿Por qué? Porque estaban poseídos, estaban llenos de ira. Y esa ira los conquistó y los estaba llevando a accionar de esa manera. Entonces, todos esos son los usos que el Nuevo Testamento nos da acerca de qué ocurre cuando estamos llenos. Entonces, por eso, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos nosotros a empezar a exhibir el carácter de Cristo. Vamos nosotros a empezar a movernos en las pisadas de Cristo. Vamos nosotros a hacer las cosas que haría el Señor Jesús. Amén. Cuando estamos llenos de Él. Ahora, digamos, en la práctica, ¿cierto? En el día a día, ¿cómo nosotros nos mantenemos en la llenura del Espíritu Santo? Porque creo que todos en algún momento, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado situaciones o momentos o días que nosotros nos hemos sentido llenos de Dios? Que nosotros sentimos como que, wow, hoy sí hoy tuve una visitación poderosa del Señor. Y uno se levanta en fe y empieza a ver la vida con otros ojos y las circunstancias las ve insignificantes, o sea, porque fui lleno del Espíritu de Dios. Oiga, ¿qué pasó? Uno después a los pocos días como que, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo me bajaron de la nube? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros mantener esa llenura del Espíritu de Dios? Ahí en ese mismo texto de Efesios 5, en lo que leímos, léanlo por favor luego en la casa con más detenimiento. Yo solamente les voy a dar rápido así los principios porque no podemos demorarnos mucho en ese punto. Pero básicamente, si uno quiere mantener la llenura del Espíritu de Dios, uno debe, en primer lugar, ¿cierto? Vivir en una sumisión al Señor, sumisión a Cristo. Ojo a esto, sumisión
a los hermanos. Porque ahí también la Biblia dice sometiéndose los unos a los otros. Quiero mantener la llenura del Espíritu de Dios en mi vida. Necesito, como hemos dicho, negarme a mí mismo, someterme a Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Me someto a Cristo, me someto a mis hermanos, nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios y vamos a mantener la llenura del Espíritu Santo. Vamos a mantener la llenura del Espíritu Santo cuando estamos ministrando al Señor. ¿Se da cuenta que dice ministrando al Señor, cantando, alabando al Señor, dando gracias a Dios? Necesito alabar al Señor y necesito también ministrar a los hermanos. Porque dice, háblense los unos a los otros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Ministrando la palabra de Dios, ministrándonos los unos a los otros, ministrando al Señor. Cuando estamos alabando, el tiempo de la alabanza, nuevamente no son cancioncitas, sino que nosotros estamos ministrando al Señor, ministrando la presencia del Señor. Amén. Entonces, y teniendo obviamente comunión con el Espíritu Santo y comunión los unos con los otros. Entonces, comunión, sumisión, servicio al Señor y a los demás, y vamos nosotros a mantenernos en la llenura del Espíritu de Dios. Y cuando dependemos así del Señor, vamos a poder mantenernos en todo tiempo llenos. Pregunta, ¿Dios quiere que en algún momento de mi vida yo no esté lleno del Espíritu Santo? No. Es más, los momentos cuando no estoy lleno del Espíritu, típicamente son los momentos cuando más necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Pero en algún momento, ¿cierto? Rompí la comunión, preferí mi yo antes que el Señor y empecé a cerrar, ¿cierto? A bloquear el fluir del Espíritu de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a mantener en todo tiempo esa llenura del Espíritu Santo. Ahora, fíjense que en la tentación necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dice aquí la Biblia? Que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Pero antes de ser tentado, la Biblia dice que Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Queremos vencer la tentación o queremos seguir tropezando sobre la misma piedra? La única forma de vencer la tentación es si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso, el imperativo nuevamente, que el apóstol Pablo nos está diciendo, sean llenos del Espíritu de Dios porque de otra manera vamos a caer, de otra manera vamos a tropezar, de otra manera no vamos a vivir en victoria, en bendición. Amén. Entonces, que Dios nos ayude y fíjense que podemos, aún por sus hijos también, órenle al Señor. Juan el Bautista, la Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, que de esa manera también el Señor llene nuestros hijos y nosotros nos podamos mantener llenos del Espíritu del Señor. Amén. Bueno, y en segundo lugar, y ya terminamos con esto. Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios. Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios porque la Biblia leímos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces, la Biblia nos enseña de la unción y del poder del Espíritu de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que ellos fueran investidos con poder desde lo alto. Aquí la Biblia nos habla de la unción de Dios como de una investidura, como una persona que tiene las designaciones para actuar con autoridad.
yo lo he mencionado, pero en alguna ocasión, pero es de esas ilustraciones que casi que son inmejorables. Allá en Colombia hay una ciudad donde había un manicomio bien conocido, que era el manicomio de Cibaté. Allá era donde decían así, ¿no? Las personas que tenían problemas mentales, pero coloquialmente nosotros le decimos, allá es donde guardan a los locos. Y resulta que uno de estos personas allá del manicomio se escapó. Y la fantasía que él tenía era ser policía de tránsito. Y el tipo fue y se consiguió un uniforme y se paró en dos vías bien conocidas allá en Bogotá, en la 72 con séptima. Allá se paró el hombre y empezó a dirigir el tráfico como a él se le ocurría en esa mañana. Imagínense, y toda la gente bailándole pues a la música que el hombre les ponía. ¿Por qué? ¿Porque estaban más locos los de los carros? No, porque los de los carros miraban el uniforme que el hombre tenía. Nadie podía cuestionar que estaba mentalmente fuera de sí alguna, simplemente estaba vestido con autoridad. Así fuera, así fuera, quién sabe si el uniforme ahora ha sido original o lo que sea, pero imagínese uno manejando lo ve con uniforme. Y eso es parte cuando Jesús dice, ustedes van a ser investidos con poder. Entonces, la unción del Espíritu de Dios nos va a dar poder. Amén. Nos va a dar el poder de Dios para que nosotros también caminemos semejante a Cristo. Para que nosotros, como Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes creen en mí, las obras que yo he hecho harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Entonces necesitamos nosotros de la unción del Espíritu de Dios. Amén. Esa unción la Biblia nos dice, por ejemplo, que pudre los yugos, que rompe las cadenas, que abre los ojos. Entonces, por todas esas cosas necesitamos pedirle a Dios que nos unja con el poder. Y fíjense que en la Biblia siempre que hay una alusión al poder de Dios, siempre está allí el Espíritu Santo. Siempre que se habla del poder de Dios está el Espíritu. Por ejemplo, aún en la concepción de Jesús, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero se da cuenta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, el poder de Dios va a empezar a operar, va a empezar a obrar, a manifestarse en nuestras vidas. Amén. El poder de Dios, pidamos por esa unción del Señor. Fíjense también, digamos, la distinción de que la Biblia, ya leímos en el texto de Lucas, que Jesús siendo lleno del Espíritu fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿cierto? Miren cuando Jesús sale del desierto lo que la Biblia dice. Dice, cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de Jesús por algún tiempo. Entonces, versículo 14, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús entró en el desierto, ¿cierto? Fue lleno del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que cuando Jesús sale del desierto, después de que estuvo ayunando esos 40 días, Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, de esa misma manera que nosotros también podamos transicionar de ser llenos del Espíritu de Dios para también entonces nosotros poder salir en el poder del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos seguir avanzando todos allí. Más llenura, más poder en nuestras vidas. Amén. Él es el que nos bautiza, Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, ¿para qué la unción?
¿Para qué necesitamos la unción de Dios? Jesús lo dijo claramente ahí en ese otro pasaje donde hemos estado bien en Lucas el capítulo 4. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren lo que empieza a ocurrir. Porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Una de las cosas que yo le estoy suplicando al Señor es que de verdad nos unja para que cuando nosotros hablemos la palabra de Dios tenga ese poder penetrante. Porque la Biblia dice que la espada de Dios es como una espada de dos filos, ¿cierto? Que atraviesa hasta lo más profundo. Dice que hasta partir los huesos y los tuétanos y disciernen las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, Jesús fue ungido para predicar buenas nuevas, anunciar buenas nuevas a los pobres, que así también nosotros podamos predicar de tal manera que multitudes crean en el Señor. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas hoy necesitan libertad? Las personas están viviendo en cárceles, cárceles especialmente de adicciones, una de las cárceles más grandes hoy día. Están las personas viviendo en cárceles de depresión profunda, de una depresión donde ellos sienten que no pueden salir, de unas cadenas que sienten que no pueden deshacerse de ellas. Pero la unción del Espíritu pudrirá el yugo. Entonces necesitamos nosotros también ser ungidos por el Espíritu Santo como Cristo fue ungido por el Espíritu. Mire, vista a los ciegos. ¿Cierto que uno a veces le predica a las personas y pareciera que no ven? Pero la unción del Espíritu de Dios va a abrir sus ojos espirituales. Van a poder ver a Cristo. Van a poder ver la palabra de Dios. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Una palabra aquí también de ánimo para cada uno de nosotros. Como, yo creo que todos lo han visto, ¿no? Ese comercial donde sale un hombre diciendo cuánto vale este balón este básquetbol, ¿no? El balón de básquetbol, valga la redundancia. Y entonces a las personas dicen, no, pues $15, 20. Y entonces después él pregunta, ¿cuánto vale este balón este básquetbol en las manos de Michael Jordan? Entonces, en las manos de Michael Jordan, obviamente que ese baloncito millones y millones de dólares. Y cuando nosotros estamos operando en la unción del Espíritu de Dios, lo que tengamos en la mano, Dios lo va a usar. Nosotros podemos pensar, no es nada. Es algo, lo que estoy diciendo, piensa en un niño que de pronto tiene ahí el balón de basquetbol y con eso como que se siente totalmente inútil, indefenso, incapaz. Pero literalmente, ese otro balón en las manos de Michael Jordan es toda una historia diferente. Entonces lo que estoy diciendo, miremos lo que tengamos en nuestra mano, que el Espíritu de Dios es grande y eso poco que tenemos en nuestra mano, Dios lo puede usar para hacer grandes cosas. Amén. Ese talento pequeñito que tenemos, ese recurso pequeño que tenemos, Dios lo puede usar, lo puede multiplicar de manera que nosotros no entendemos. Fíjense en las historias que nosotros más conocemos. David, una caucherita, ¿no? La onda. Esa onda le sirvió básicamente para llegar a sentarse en el trono de Israel. Sansón no tenía cauchera, sino él le dio fue con una quijada de burro. Con eso fue que él... Y miren, hay un personaje aquí en el libro de Jueces que me llamó la atención. Se llama Samgar, Jueces 3:31. Dice
dice que este hombre mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y él también salvó a Israel. Entonces, hice alusión a la onda de David, hice alusión a la quijada de burro de Sansón, para aquí hacer alusión a una agujada de bueyes. Un campesino una agujada, ¿cierto? Era una vara que al final tenía un pedazo metálico con el cual el campesino picaba a la yunta de bueyes, ¿cierto? Para que se moviera. Y con eso Dios, dice la Biblia, salvó a Israel. Ahora, aquí estamos hablando, cuando la Biblia dice que salvó a Israel, estamos hablando cuando Israel estaba siendo esclavizado, digamos, cuando el Hamás de aquel tiempo estaba aniquilando a los israelitas. Entonces viene Samgar con una agujada de bueyes y con eso que tenía en su mano fue capaz de llevar salvación a todo Israel. Amén. Entonces, lo que Dios ha puesto en nuestras manos va a ser suficiente cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Amén. Dios lo va a utilizar. Y por último, dice la Biblia que Jesús fue ungido para liberar, para liberar a aquellos que estaban siendo oprimidos por el diablo, ¿cierto? Para aquellos que estaban siendo oprimidos por el diablo. Entonces, hay una guerra espiritual real. Hay una guerra en que nosotros necesitamos vencer y esa guerra la vamos a poder nosotros ganar en la llenura del Espíritu Santo y en la unción del Espíritu de Dios, para que las personas que están siendo atormentadas, las personas que están siendo oprimidas, las personas que están siendo esclavizadas por el diablo, sean libres. Amén. ¿Cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder, y este estuvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos? Dios nos quiere también a nosotros, su iglesia, utilizar de esta manera. Entonces, pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu y que nos unja con su Espíritu Santo como ungió a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pongámonos en pie y oremos en esta mañana. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Padre Santo, ungiste a tu Hijo Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Y en esta mañana, aquí también nosotros estamos pidiendo que tú nos unjas, Señor. Úngenos con el Espíritu Santo y con poder. Te suplicamos, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu. Que nosotros no bloqueemos más esos ríos de agua viva que tú quieres, Señor, desbordar en cada compartimento, Señor, de nuestro ser, Padre. Que nosotros hoy podamos negarnos, desbloquear, Señor, el camino para que los ríos de tu Espíritu Santo invadan cada rincón de nuestro ser y nosotros seamos llenos, Señor, llenos de ti, Señor. Y siendo llenos de ti, Señor, vamos a poder vencer la tentación y siendo llenos de ti, vamos a poder caminar en victoria y siendo llenos de ti, vamos a poder heredar, conquistar la tierra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser útiles en tus manos, Padre. Queremos ir a este mundo perdido a predicar las buenas nuevas. Y necesitamos que tú nos unjas, Señor. Úngenos para que así podamos predicar con poder. Úngenos, Señor, para que podamos orar por los enfermos y estos sean sanados. Úngenos para que los corazones quebrantados, los corazones abatidos sean sanados, sean restaurados. Úngenos, Señor, para que aún se rompan, Señor, las cadenas de depresión, las cadenas de soledad, Señor, las cadenas de angustia, aún las cadenas financieras, bendito Dios. Todo tú lo puedes restaurar con el poder de tu Espíritu. Y Padre, en esta mañana te ofrecemos nuestra vida. Sabemos que no es mucho. Sabemos, Señor, que no somos nada en nosotros mismos.
pero bajo la unción de tu Espíritu, Señor, seremos poderosos en tus manos, bendito Padre. Gracias te damos por ello. Te ofrecemos, Señor, nuestro tiempo. Te ofrecemos nuestro talento, Señor. Te ofrecemos todo lo que tú nos has dado, nuestros recursos. Lo ofrecemos delante de ti y te pedimos que tú los uses, Espíritu de Dios, conforme sea tu beneplácito. Gracias te damos en esta mañana. Por último, si alguien no está todavía seguro de su salvación, en esta mañana mira la cruz. Mira a Jesús en aquella cruz derramando su sangre por ti y por mí. Y pídele que perdone tus pecados. Y pídele que te salve. Que tus pecados sean limpios por la sangre que Él derramó. Que te dé vida nueva, que te dé vida eterna. Que Él entre en tu corazón. Y que así también el Espíritu de Dios entre a tu vida y seas lleno del Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.